Yo soy David, soy el editor de La Llave. Simplemente pues quería pues decir unas pocas palabras de presentación. Quería presentar a Albert, a quien ya conocéis, por tanto no hace falta, y a Cristina también la conocéis. O sea que cualquier cosa que diga realmente no tiene mucho sentido, porque sois personas muy conocidas en el mundo de la Gestalt y más allá, ¿verdad? Bueno, hay alguien que no. ¿Hay alguien que no los conoce? En todo caso, Albert pues es pionero de la Gestalt en España y lleva ya unos cuantos libros publicados, varios de ellos con La Llave. Cristina, además, está haciendo ahora una labor, es psicóloga, psicoterapeuta, y está haciendo ahora una labor como patrona de la Fundación Claudio Naranjo, una persona vinculada, los dos habéis sido personas vinculadas con la Fundación, con el SAT y por tanto también con La Llave desde hace muchos años. Y además son los dos personas que están al servicio. Y esto es importante decirlo, ¿no? Porque un poco, si tiene algún sentido la vida y si uno llega a tener una vida con sentido, ese sentido, creo yo, tiene que ver con el servicio. Los dos estáis ahí y por lo tanto, pues digno es reconocéroslo y bueno, tiene mucho sentido decirlo para mí, ¿no? Albert, el nuevo libro, felicidades por el nuevo libro. Y quizás faltaría decir que además Albert es una... Bueno, los dos, ¿no? Es el libro de Albert, a ver si publicas uno. Ajá. Es una persona que, bueno, yo lo conozco ya desde hace muchos años y he visto también un poco pues los procesos de Albert, los años, las historias de Albert, y creo que Albert estás en un momento muy especial porque de alguna manera he ido viendo un destilado a través de tus libros, a través de tu vida también, he ido viendo un destilado que ahora mismo te ha puesto en un lugar que para mí es de mucha atención, de mucha presencia, y desde ahí creo que estás aportando algo y estás sirviendo de una manera muy especial. Entonces esto también me gusta mucho y desde ahí me da mucho placer ser tu editor, ¿no? No hay mucho más que decir por mi parte, simplemente Cristina va a ser la persona que te presente, que entreviste, ¿no? Que dialogue contigo, ¿sí? ¿Sería así? Ajá. Y bueno, simplemente para acabar, decir que si alguien podía haber escrito este libro, una revisitación y una revisión crítica de la Gestalt, criticando, entre otras cosas, a los terapeutas narcisistas, los aprendices de brujo, etcétera, etcétera, es Albert. No podía ser otro, ¿verdad? Así que ahí os quedáis o me voy. Bueno, me alegra estar aquí, me alegró hacer el prólogo por la relación contigo, por mi relación con la Gestalt, bueno, creo que los dos hemos dedicado nuestra vida profesional básicamente a la Gestalt. A la vez también me es difícil, precisamente por nuestra historia. Claro. Y bueno, al igual que como empiezo el prólogo, yo quiero destacar que seguramente ya lo sabéis la mayoría o todas y todos, tu buena cabeza. No sé cómo era, bueno, tu mente brillante, tu buena cabeza que reconoció a Paco, que reconoció a Claudio. Eres alguien que tienes mucha capacidad de retener datos muy importantes, tienes la capacidad de saber qué es lo importante y además tienes la capacidad de relacionarlo y eres didáctico, eres muy claro cuando hablas, a veces, pero tal como dice David, yo creo que tanto en el último libro como en este libro eres mucho más... transmites de forma muy clara. Y me parece que esto es un logro, ¿no? Creo que una de las cosas buenas de este libro es que nos relatas toda una trayectoria, a través de tu trayectoria nos relatas toda una trayectoria cultural de diferentes etapas por las que hemos ido pasando. Y ahí vas destilando lo que para ti es importante y criticas lo que crees que no es la Gestalt, crees que no es útil de la Gestalt,
como el sincericismo, ¿no? O como, bueno, creo que perfilas muy bien la actitud gestáltica, por ejemplo. Son muy interesantes. No sé si habéis leído ya el libro o no. Habla de todo el mundo, ¿no? Habla de todo. La mayoría no, porque acaba de... Nuevo, Yo lo recibí ayer, así que... Perfecto, pues entonces me parece muy interesante lo que tú vas describiendo como perlas, que son destilaciones no solo de la Gestalt, sino también de tu trayectoria, de tu aprendizaje, de conocimiento oriental también. Me parecía que no transmitías en este libro tanto tu visión espiritual, tu forma de vivir la espiritualidad, pero sí que la transmites. No tanto de una forma directa como en el anterior libro. Y hay algo que me parece muy interesante de lo que dice, que es que la Gestalt sigue siendo contracultural, sigue siendo revolucionaria, siempre que la tomemos como para dejar de estar alienadas, ¿no? Como para poder tomar lo que es esencial a través... Y esto lo podemos... Lo que es esencial, una de las maneras de encontrarlo es a través del proceso personal, a través del autocuestionamiento y del cuestionamiento externo también, ¿no? Entonces hablas de eso porque partimos de eso, somos muy mayores, eres mayor y sabes encontrar lo que es significativo en cada una de estas etapas. Hay otro nivel que es el de que tú le llamas Gestalt integradora, es tu integración de recorridos que has hecho por otras vertientes, por otros enfoques. Así que en este sentido sería mi Gestalt, habla de su Gestalt en cierta medida. Dos comentarios a lo que dices, lo de ser claro. Como muy bien dices, y porque me conoces bien, a veces soy claro y a veces no, ¿no? Yo envidio de Paco Peñarrubia, a quien los dos conocemos y amamos, su estilo, yo digo que su estilo castellano, su estilo de la meseta, ¿no? Como románico, sencillo, frases directas, cortas. Yo escribo moro, ¿no? Como arabescos laterales, oraciones secundarias, y por eso el último fin de semana estaba en Granada y me decía una alumna, no entiendo nada, con tanta poesía yo no entiendo nada. Yo digo, es que no sigues las indicaciones que yo doy, lee un trocito y para. Digiere, pregúntate qué piensas tú, escribe, toma nota y otro día sigues, pero no te lo leas de golpe, porque de golpe no te va a entrar. Entonces, para mí, digamos, yo aspiro a ser más claro. ¿Y lo consigues? En los últimos lo voy consiguiendo mejor. También porque el penúltimo, que están aquí Félix y está Miguel, que fueron dos de los, para mí, coautores, aunque figuraron de otra manera en el libro, fue un libro que enfatizamos mucho el cómo fue escrito. Es decir, fue escrito a partir de entrevistas transcritas, así que había mucho de lenguaje oral que luego se transcribió. Y tú destacabas, y también lo hacía David, que era claro porque era otra manera de escribir, ¿no? Gracias por lo de claro, yo no lo veo tan claro. Creo que a veces se me va un poco la olla en arabescos, ¿no? Bueno. Y luego mi Gestalt, claro, yo lo digo en el prefacio, que es lo que yo escribo, ¿no? Advierto que lo que va a seguir es mi Gestalt y de nadie más, y que yo no me siento responsable de la Gestalt de nadie más que de la mía, ¿no? Quiero decir algo en relación a eso de... Yo te conocí hace muchísimos años y puedo certificar tu ser profundamente gestaltista. Tu forma de pensar
ahora me viene que Paco también la tiene así, es en polaridades. Y lo que dice, ahora no me sale el nombre, de poder estar en un lugar donde es posible en las dos partes. Friedlander, ¿vale? Pensar desde un lugar donde a priori no te casas con ninguna parte. Y ahí puede aparecer algo que es novedoso, que es creativo. Sí. Y bueno, también lo digo en el prólogo, pero creo que además ejercitaste ser gestaltista. Estamos pensando en la misma escena, me imagino. Nuestro primer encuentro. No lo vamos a hablar aquí, claro. Bueno, no, mira, ya. Claro. Bueno, sigamos. Yo divido el libro en 7 partes, en 7 capítulos en realidad, 7 partes, y me gustaría, tal como le comentaba, poder destacar qué es lo que yo quiero que quede, o qué es lo que yo quiero decir, más allá de lo que cada lector y lectora entienda, ¿no? Voy por polaridades, el primer capítulo y el último. El primero se llama Una Gestalt revolucionaria, que nombró Cristina, y el último es Lo que sí y lo que no de la Gestalt. Y lo pongo en polaridad porque creo que son los 2 capítulos, junto con uno pequeñito que le tengo mucha ternura, que es el tercero, Una Gestalt corporal y reposada, que ahora entro, le tengo un cariño especial y me parece además muy novedoso, ¿no? Yo no lo tengo oído o leído que alguien haya planteado eso, ¿no? Entonces, primero, la Gestalt nació con la contracultura del 68. Es decir, la Gestalt nació como queriendo ser una alternativa al sistema. Y creo que con los años y con el éxito que ha tenido la Gestalt, en España particularmente, somos la asociación que yo sepa profesional más numerosa en toda Europa. Y en España en todas las asociaciones profesionales, porque los psicoanalistas... Sí, por la FEAP sabemos que somos más numerosas. Las escuelas de formación hay muchas, ya digo en el libro que para mi gusto demasiadas, funcionan bien, bueno... creo que el sistema se nos ha comido un poco, que la Gestalt se ha transformado, ha perdido, creo, su aire revolucionario. Quiero explicar bien esa palabra de revolucionario. Yo creo que la Gestalt no plantea una revolución, lo de las polaridades y la ambivalencia. Yo diría que la Gestalt no plantea una revolución política, aunque la manera que plantea de vivir la vida es política, que es otra manera de entenderlo, lo era en los años 70, lo individual es político, se decía entonces, y yo creo que se puede seguir diciendo, sino una revolución moral, pero entendiendo moral en el sentido etimológico de la palabra, mores, del latín, es decir, costumbres. Plantea lo de alienados, ¿no? Lo de otra manera alternativa de vivir la vida. Pero de vivir la vida en su sentido más llano, de vivir las relaciones amorosas, las relaciones con el propio cuerpo, las relaciones con los grupos. Yo creo que ese es el ámbito en que la Gestalt, yo diría que fue revolucionaria. Y lo que digo aquí es que si la Gestalt está descafeinada, como yo digo, y explico por qué, ¿a qué revoluciones actuales se podría adscribir la Gestalt? Y planteo 5 alternativas. Una es la revolución de la conciencia, tomando las palabras de Claudio Naranjo. Es decir, decía Claudio que estamos en una revolución, más o menos, está citado, y no nos damos cuenta, porque la revolución en la que estamos es una revolución de la conciencia, no es una revolución como han habido otras. Es decir, lo que se trata es de transformar las conciencias individuales para poder llegar a una sociedad más consciente, algo así, ¿no? 2, lo que también Claudio llamaba la revolución del hijo, de lo filial, hijo-hija, de lo filial, es decir,
como que yo planteo aquí una versión personal de eso, que sería, si hubo una época matrifocal, hasta 3.000, depende de los datos, 4.000 años antes de Cristo, que no matriarcal, por cierto, era otra cosa, donde estaba la diosa, el contacto con la naturaleza, la cadena de transmisión era femenina a través de las mujeres. Vienen las revoluciones arias y entra lo que se llamará el patriarcado después, como la época de lo paterno, y lo que yo planteo con Claudio es que quizás ahora tocaría una revolución de lo filial, del hijo, de la hija, que tome lo mejor de los dos lados, es decir, que tome la claridad de lo paterno, el mundo de la palabra, y que tome el respeto por los otros de lo materno, básicamente, ¿no? Lo que Claudio llamaba filia, este poder sentir al otro como un igual que yo, como un hermano, ¿no? Que él atribuía a lo materno. Otra tercera revolución que creo que la Gestalt se tendría que afiliar, por llamarlo así, es lo que llama una revolución socioespiritual, es decir, juntar más lo que yo llamo trascendencia social, horizontal, lo social, y lo que yo llamo trascendencia vertical, es decir, lo cósmico. Creo que hace falta que en la espiritualidad haya más conciencia social, que sea un mundo menos elitista, plantearlo de tal manera que eso sea accesible a más personas, y en el anterior libro, una de mis banderas era que lo espiritual es algo que todas y todos, o casi todas y todos, tenemos. Que para el propio desarrollo espiritual me hace falta guía, me hace falta acompañamiento, pero no depende de un sacerdote para llegar a Dios o a lo divino. Es algo que está dentro de cada quien. Así que la conciencia espiritual podría ser despertada en muchas más personas. Esto es lo que yo planteo como una espiritualidad social. Y al tiempo un mundo social o unos movimientos sociales que tuvieran más en cuenta lo espiritual, que no calificaran lo espiritual como algo sectario o algo despreciable, que integraran la dimensión espiritual en el desarrollo de lo social, tal como yo lo veo. 4, llamo una Gestalt indignada. Y aquí, cuidado, preciso bien, es decir, indignada en el sentido de lo que fue el 15M en España, un movimiento que decía el sistema político como tal, en ese sistema falta algo, que luego se concretó si el bipartidismo o no, bla, 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 y no me estoy refiriendo a los partidos, a la transformación de ese movimiento en partido político, que no me convence. Hago una broma, cito una escena de la película Monty Python, que a los que la vimos en su día fue muy divertida, cuando están... tú eres del partido judaico de Hebrea, de Hebrón. No, yo soy el partido hebraico de Judea. No me digas, disidente, ¿no? Como esa clásica repartición tonta de la izquierda, sobre todo, se ha dado, de lo que se llamó izquierda, pero había algo muy valioso, y es que volvamos a lo asambleario, volvamos a lo horizontal, escuchemos las voces de todas las personas. Y me paro aquí porque ahí lo cuento con más detalle. Y lo último, un libro que cayó en mis manos que me gusta mucho, que no voy a dar más detalles, pero es de un tal, Una vida verdadera, de un tal Lluís Roca Jusmet, un filósofo que yo no conocía, y lo leí a través de una cita y me pareció, lo tenéis en el libro, lo que él dice es, digamos, lo que decimos los gestálticos, o al menos lo que yo digo, habla de la conjunción de conciencia, presencia, responsabilidad, dicho con otras palabras y a su manera, que como sabéis es lo que Claudio definía como los 3 pilares de la actitud gestáltica. Bueno. Me parece que lo revolucionario es la posibilidad de podernos relacionar desde la vulnerabilidad. Muy de acuerdo. Que está en el...
con la figura de Pels, bastante muy patriarcal y muy confrontativo, eso precisamente lo vulnerable a él le daba mucha grima. Pero estamos viendo que o acogemos eso o no hay modo de relacionarnos desde los iguales, porque todos somos vulnerables. Claro. Yo lo decía esto en el libro del Padre, cuando tomando el lema de Gladiator, que tanto habíamos visto con Martí, con nuestro hijo, fuerza y honor, como definitorio de lo masculino, decía, no, fuerza y honor, no, vulnerabilidad y honor, en todo caso, ¿no? Así que estoy completamente de acuerdo con eso. ¿Voy por otro lado? Sí. Hay un capítulo, tú estabas resaltando el capítulo... Ay. ¿El 3, el de la Gestalt reposada? Hay una Gestalt lenta, detenida, interior, me parece precioso. Y por este lado, va algo por este lado. Y el subtítulo, a la vertiginosa velocidad de la quietud. Yo creo que no me acuerdo. Celaya. Vale. Creo que este es un arte tuyo, el de plantear propuestas experienciales y también conocimientos. De hecho, había una época que tú lo que hacías charlas muy lentamente, con silencios, con músicas, como para que se pudiera ir digiriendo lo que se estaba diciendo, que iba por este lado. Lo que ahora quiero resaltar es la habilidad que tienes en facilitar experiencia intensa desde la quietud. Y este creo que es un arte tuyo. Sí. En todo caso, para ampliar brevemente, lo que digo ahí es que existen en realidad dos tipos de movimiento. El movimiento expresivo o visible de desplazamiento y el movimiento impresivo. Y lo que digo es que en la quietud, si se sabe cómo, que es un poco lo que destaca Cristina, la velocidad de las cosas que ocurren puede llegar a ser vertiginosa. Es decir, que en quietud están pasando muchas cosas dentro de cada quien que implican no movimientos, pero sí micromovimientos o nanomovimientos, que cuando desarrollas, lo que decía Cristina, dicho de otra manera, la conciencia de eso, en quietud pasa mucho, ¿no? Y es como una reivindicación de eso, vamos. Podríamos decir que es el arte de convocar la conciencia en la quietud. En la quietud. O en la lentitud extrema, también, ¿no? Como una... Nos hemos saltado el segundo capítulo, que quiero hacer una parada ahí, que es el de la historia de la Gestalt a través de lo que se llamó la oración gestáltica, ¿no? Y lo que hago ahí es comparar, primero, intentar explicar por qué Pels se puso tan chulo con su oración. O sea, Pels confrontativo, patriarcal, machista, violento, entre otras cosas. De todo eso diría yo de Fritz Pels, entre otras cosas. ¿Por qué hace una primera frase que se llama oración tan chula, ¿no? Yo soy yo y tú eres tú, yo no estoy en este mundo para satisfacer tus expectativas, tú no estás en este mundo para satisfacer las mías, si nos encontramos es de puta madre y si no, a la mierda. Es decir, si nos encontramos es maravilloso y si no, no hay nada que hacer. Bueno, porque es una respuesta a la confluencia. Y comparo los que yo entiendo como las 4 fases principales desde el punto de vista gestáltico. Yo creo que eso es una buena aportación que hace la Gestalt a los mapas del viaje interior, que hace poco, en esta misma sala, hablábamos del viaje del héroe, ¿no? Y las etapas de Campbell, etc. La Gestalt diría en este sentido que hay 4 etapas. Una primera, que es respuesta a la confluencia, es decir, cómo viene la gente o mucha gente a terapia que no distingue el yo de los nosotros o de los túes, y que hay una primera etapa que es clásica de la Gestalt, que es yo, como la afirmación del yo respecto a el tú. El tú es un enemigo del que me tengo que proteger,
y como bien dices, Peirce era un dependiente de tomo y lomo, que se mostraba como contradependiente, pero en realidad Simkin, que fue su primer discípulo y le conocía bien y ha hecho un escrito, Peirce era muy dependiente. Yo creo que esa manera tiene que ver con la formación reactiva, ¿no? con la contra... Pero corresponde y es necesario, es decir, alguien que está perdido necesita encontrar su yo. Entonces necesita una primera etapa de una cierta violencia de reivindicación del yo. Bien, está bien si no se queda ahí. Y digamos, si se queda ahí, se convierte en uno de los peros de la Gestalt, que es lo que se ha llamado egotismo o narcisismo o demasiado yo y poco tú y poco nosotros. Entonces hay una segunda etapa que la define Carmen Vázquez, una insigne gestaltista española, que dice algo así como: yo soy yo y tú eres tú, pero en lo que tú haces yo tengo que ver, y en lo que yo hago tú tienes que ver. Si estamos juntos nos enriquecemos, pero si nos separamos, tú te irás con cosas mías y yo me iré con cosas tuyas. Es decir, esto que enfatiza tanto la escuela Gestalt del Este, del self, de la cocreación, de que somos sujetos en constante creación y nos creamos en contacto con el otro. Fruto del campo. Claro, ellos lo dicen así, también se podría decir como: no, el tú no es ese bicho enemigo del que te tienes que defender. El tú puede aportarte cosas cuando tu yo está más claro. Entonces, la segunda etapa yo le llamo la primera personal, la segunda interpersonal, y hay una tercera que define Thich Nhat Hanh, este maestro budista, que resumidamente es: yo soy tú y tú eres yo. Es decir, es la vuelta a lo que era confluencia entendida como trascendencia, en el que esa fusión que se da, si yo soy tú, tú eres yo, ya no resta al yo, ni al tú, enriquece, ¿no? Es lo que yo llamo el yo colectivo, cuando el yo puede mantenerse como yo en un nosotros. No tiene por qué perderse, ¿no? Y bueno, explico un poco las dos vertientes, lo que creo que son fases del proceso de autoindagación o proceso terapéutico y lo que creo que son etapas sociales. Primero parto de Estados Unidos y luego vengo más para España. Bueno, esto es la parte 2. ¿Tú quieres decir? No, resaltó tu capacidad de hacer no es un esquema, es un cuadro. Ahí lo que haces es un cuadro que es muy claro, es muy... porque tomas lo esencial de cada momento, ¿no? Sí. Entonces, el tercero es de la Gestalt reposada, lenta, y luego entramos en lo que antes señalaba Cristina, que son las perlas, ¿no? Lo que llama una Gestalt festejada, que son... esto fue a raíz de los 40 años... Me gustaría decir otra cosa antes de eso. Otra habilidad tuya es hacer sacar muy buenas referencias, tomar muy buenas, ¿no? Y que hacen pensar, que enriquecen mucho tu texto y que después lo explicas o si no, queda como sugerencia muy válida. Y en esta parte me parece muy interesante es ¿a quién le digo que el origen me ha enseñado la liberación de no estar? Es de Rafa Redondo. Un gran maestro zen bilbaíno, por cierto. ¿Y quién puede creerse que el mayor arraigo se cimenta en el desarraigo? Bueno. O, como lo decía Rumi, el tesoro está en la ruina. Es la misma idea. Solo cuando nos caemos encontramos otra cosa que lo que conocíamos como yo. Es necesaria una visita al infierno, como decía Claudia, ¿no? Y bueno, y ahí viene, no voy a, solo enumero, pues son 15, ¿no? Yo me planteé
cuando celebramos los 40 años de profesión, ahora voy por ya, este septiembre se han cumplido 45, yo me pregunté, ¿qué es lo que me parece mejor de lo que yo he desarrollado, o bien, qué es lo que la gente me ha dicho que le parece mejor de lo que yo he desarrollado, digamos, ¿no? Y parto de 2 cuadros sinópticos que no incluyo porque solo quiero citarlos a nivel, porque fue muy importante en esa época, estamos en 1979, plena transición española, en la universidad solo se habla de conductismo y en algunos círculos ocultos de psicoanálisis. Y resulta que la Universidad de Valencia publica un cuadro sinóptico de las principales terapias humanistas y alternativas, con sus ideas fundamentales, no sé cuántos, y dónde contactar. Y ese cuadro lo había hecho yo, ese fue mi primera perla, por la novedad que suponía y por el hecho de que lo publicara la universidad. Era algo inaudito y que creo que fue muy, muy bueno, ¿no? El segundo también fue en un monográfico que coordinó nuestro queridísimo Ramón Vilá, que en paz descanse, que se llamaba Alternativas a la alienación. Yo ahí publiqué un cuadro sinóptico, lo que decía Cristina, de esa capacidad mía de sintetizar, por no sé cuántos, sobre conductismo, psicoanálisis y humanismo, ¿no? Y que también era una época, porque es de la misma época, en que todavía no se hablaba demasiado de eso. Pensad que la Asociación de Psicología Humanista en Cataluña, y bueno, y en España, pero en Cataluña se crea en el 81-82, o sea, es anterior a eso, ¿no? Luego el programa Alfa, esto que muchos que habéis hecho formación conocéis, esto de resumir la relación terapéutica en 3 movimientos. ¿Qué tiene que hacer un terapeuta? Escuchar, asimilar y devolver. Ha habido variantes en eso, pero es algo que se ha extendido, la mayoría de las escuelas de formación utilizan eso, así que algo de bueno tendría, ¿no?, para que se lo haya apropiado tanta gente. Es muy claro. Sí. Y va al núcleo. La tercera perla es mi primer derrumbe público, es cuando yo me desnudo en público por primera vez, cuando Claudio tiene la amabilidad de invitarme al Gestalt sin Fronteras, una recopilación de artículos de Gestalt en que estaban los grandes maestros, y Claudio me honra con invitarme a mí, y yo hablo de mi experiencia con Memo, con Guillermo Borja, que compartimos, y es la primera vez que yo me muestro en pelotas, por decirlo de alguna manera, y para mí habrá más, pero ese es el valor que tiene. 4, la actitud del gestaltista, esto de trasladar lo que decía Claudio Naranjo de la Gestalt es una actitud, en primer lugar, y una actitud que se puede referenciar en 3 aspectos: presencia, conciencia, responsabilidad. Y yo digo, eso para todas las personas, pero para el gestaltista, que por cierto es un término que reivindico en el libro y que en la asociación de Gestalt estamos con el tema de la nomenclatura, de si terapia Gestalt, ¿no? Todo este asunto. Yo propongo aquí, y lo sigo proponiendo, que yo creo que la formación que hacemos las escuelas de Gestalt, yo creo que formamos gestaltistas, no solo terapeutas gestálticos. Y un gestaltista es un profesional de la relación, no solo de la relación de ayuda, cualquier tipo de relación humana, que se ha trabajado lo suficiente a sí mismo para utilizarse a sí misma como instrumento principal de trabajo, aunque no único. Y creo que cuando hago la crítica de las escuelas de Gestalt, después, creo que eso no se tiene suficientemente en cuenta y hay muchos profesionales de la salud, de la educación, del trabajo social, pero también empresarios, líderes, coordinadores de ONGs, no sé qué, no sé cuántos, que podrían enriquecer mucho la Gestalt si llevaran la Gestalt a su trabajo. No que dejaran su trabajo y se hicieran terapeutas gestálticos, lo cual es una posibilidad, por supuesto, pero no la única, ¿no? Bueno, luego, otra cosa muy querida para mí, el hacer nada versus no hacer nada. Ese fue otro escrito y del que le tengo especial cariño, de poder definir en términos psicológicos
¿Cuál es la diferencia entre no hacer nada y hacer nada en particular? La atención, que es otro asunto importante, que ha sido mi desarrollo. Cuando hablo de las aportaciones de Claudio, digo que la primera que cito es la introducción de la meditación en los grupos de terapia y formación. Yo no he sido nunca un meditador habitual. Mi versión de la meditación ha sido lo que se llama el karma yoga o meditación en la acción o atención, tomando un término de Gurdjieff. Y eso me ha apasionado pues durante 30 años más o menos, ¿no? Hasta este año que he decidido que aquí cierro, que termino con los grupos ya creo que ha habido, o al menos por el momento, se llama grupos de atención, grupos de trabajo interior. La actitud María. Un alumno de nuestra escuela, un exalumno de nuestra escuela me propuso: Albert, tú que eres un tipo así curiosón, ¿por qué no buscas términos que equipalabres a femenino y masculino que no estén tan cargados de ideología? Y primero me fui a la tradición celta a través de Mariana García Legar, que es alguien que sigo mucho en redes, que me gusta mucho lo que escribe, y ahí se definía de otra manera, y al final dije, bueno, pero ¿yo cómo lo defino? Y ahí entré en actitud María, actitud Teseo, para definir, digamos, lo que todas y todos y todes tenemos como dos aspectos de nosotros mismos y de nosotras mismas. La actitud María sería, esta idea de que la Virgen María de la tradición cristiana, dicen los sufíes, que no fue solo virgen genitalmente hablando, sino fue virgen de proyecto. Fue alguien capaz de entregarse a lo que la vida quería a partir del contacto con el misterio, con Gabriel en este caso, ¿no? Entonces lo que yo digo es que en todas nosotras y nosotros hay una parte María, que es la que puede, como decía Claudio, mantener el corazón abierto cuando la vida se pone de culo. Esto último lo decía Claudio así, esto lo digo yo para ser más claro, ¿no? Cuando la vida no hace lo que yo quiero que haga. La muerte, una enfermedad, la muerte cercana, quiero decir, una enfermedad, la ruina, poder mantener el corazón abierto, ¿no? Esa parte que puede decir, he aquí la esclava de la vida, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y la actitud Teseo, que sería la actitud polar, sería poder ir voluntariamente a enfrentar el propio monstruo o los propios monstruos. De tal manera que la voluntariedad rebajaría la intensidad de lo monstruoso. Y de ahí me voy y ahí me pararé, a una definición personal de la neurosis. Claudio tenía la suya, era la teoría Nasruddin de la neurosis, le llamaba él. Y yo digo que la neurosis es una mafia. Como buen mafioso, como entiendo bien de mafias, es una mafia que te dice, tranquila chica, yo te voy a proteger para que no te vuelva a pasar nunca más aquello que te pasó cuando eras pequeñita, por un módico precio, en forma de energía de defensa. Si tú me ingresas tal cantidad de energía de defensa en mi cuenta mafiosa, yo te garantizo que eso que te pasó de pequeñito, de pequeñita, no te va a volver a pasar. Y te echa tinta de calamar y dices, oh, qué bien, qué suerte tengo de tener a alguien que me proteja. Y todo es mentira. Primero porque lo que te pasó de pequeñita es imposible que te vuelva a pasar. Exactamente igual. Primero porque Heráclito, el río no pasa dos veces, el agua no pasa dos veces, ¿eh? Y segundo porque ahora eres mayorcita, no eres niña. Y segunda porque cuando tú rebajas la energía de defensa, el monstruo rebaja su intensidad. Y eso lo nubla esa especie de tinta de calamar, ¿no? Me paro aquí. Luego el siguiente capítulo, el 5, le llamo una Gestalt asociativa, y voy ahí a la Asociación Española de Terapia Gestalt, de la que me tocó ser uno de los fundadores, como sabéis seguramente, y digo que Thomas Chevalier, que ha sido para mí un maestro de los símbolos desde muy jovencito, y cuando la asociación cumplía 40 años
y Chevalier dice que los 40 tienen que ver con prueba, con tránsito de una etapa a otra, pero a través de una prueba. Y lo que digo es que creo que el peligro de la asociación es que se institucionalice demasiado, que pierda energía vital, cosa que creo que no está ocurriendo, porque yo he estado años distante, Cristina ha estado siempre, yo he estado años distante y he vuelto hace poco y lo que vi me gustó mucho, me la vi muy viva y bueno, adelante, perfecto, ¿no? Y repito lo que decía en el congreso que Cristina, en el prólogo, dice que está en parte al menos de acuerdo, en la mesa que yo llamé la mesa de dinosaurios, es decir, de los viejos, Juanjo Albert, que en paz descanse, Paco Peñarrubia, tenía que venir Graciela Ángeles Martín y no pudo venir y vino Graciela Andaluz. Y yo decía que creía que las escuelas estamos engañando a los alumnos si no planteamos bien qué pretendemos. Es decir, en dos aspectos. Uno, si no aclaramos desde el principio que la formación que damos como terapeuta gestáltico sirve para trabajar con personas que quieran conocerse mejor a sí mismas y trabajar con neurosis bajitas, no muy graves, que no hayan desarrollado un trastorno, pero no es suficiente para trabajar con trastornos, lo que se llaman trastornos psicológicos, y desde luego no con trastorno límite ni psicosis. Y eso ahora últimamente parece que va mejor, pero que lo que yo oigo es que eso no está suficientemente aclarado. Y dos, eso que decía, creo que hay un fenómeno transferencial, en nuestra escuela también pasaba, y es que los maestros suelen ser terapeutas. Entonces los alumnos y alumnas quieren ser como papá y mamá, es decir, terapeutas. Y creo que se pierden muy buenos profesionales que podrían aplicar la Gestalt en otros ámbitos que no fuera la consulta, la clínica. Y doy fe de ello. En grupos de supervisión que yo coordino, he admitido como supervisandos a productores de cine, empresarios, por supuesto trabajadores sociales, pero también gente que está en la relación humana, ¿no? Esto. En todo caso, creo que en las escuelas tenemos bastantes paradojas que se tienen que ir resolviendo, y la primera es clarificar que, tal como tú estás diciendo, no sirve para ser terapeuta la formación, pero así, simple. Y eso, dentro de la asociación, es muy difícil, porque las escuelas son empresas. Claro. Y tampoco creo que o sea, es una pena que no haya grupos de terapia. Parece que la humanidad interesa menos que los títulos. Claro, eso es lo que yo digo, como el cambio del producto estrella, le llamo yo, ¿no? Que cuando nosotros empezamos, habían grupos de terapia. Es decir, lo que la gente quería claramente era terapia. Si quieres un proceso terapéutico, vas a un grupo. Crecimiento personal se le llamaba a veces, o terapia. Pero en esta sociedad de ahora, la formación en Gestalt se ha convertido en producto. Y es un producto muy vendible y que queda muy bien en el currículum. Entonces, dicho a lo bruto. Nos hemos echado piedras encima. Claro. Entonces yo creo que eso es una cosa que habría que clarificar. Y lo que digo es que, en este mismo capítulo, es que de todas formas, y eso es lo que antes Cristina llamaba Gestalt integrativa, yo me sigo sintiendo gestaltista en lo esencial, ¿no? Que ahora entraré. Ahora detallo lo concreto, pero yo sigo enamorado de la Gestalt. Desde hace, el año que viene, hará 50 años que yo la conocí, ¿no? Y a mí hay algo de la Gestalt que me enamora y es, quizá una manera de decirlo sería ese arte de trabajar con lo vulnerable, sería una manera de decirlo, tomando esa parte, pero de lo vulnerable propio. Ahí diferimos en las nomenclaturas, yo le llamo limpiar el ego, tú le llamas darle pábulo a la autenticidad, pero es... Ser genuina, reconocerme mi no limpieza. Claro, exactamente. Porque nunca podemos estar limpios de todo, eso es lo que yo pienso. Claro, yo también. Lo decimos de forma diferente. Y luego hablo de la Gestalt claudiana, que no entraré más. Aclaro que es un elogio, es un panegírico. Un panegírico
para quien no sepa, es un escrito elogioso de alguien o de algo. Y aclaro que lo que yo hago es un artículo que salió en una revista que se llamaba Los frutos de Claudio, lo cual no significa que yo estoy de acuerdo con todo lo claudiano. Hay cosas de lo claudiano con las que yo no estoy de acuerdo y que no voy a poner en el libro. Ya lo puse en su día en los ámbitos pertinentes y lo sigo poniendo cuando me parece oportuno, pero quiero aclarar eso, porque lo que destaco lo que hago es otra vez la síntesis, cómo sintetizo yo la enormísima aportación de Claudio Naranjo a la Gestalt española y mundial, porque es también italiana, alemana, en Sudamérica, brasileña, etc. La introducción de la meditación en los grupos de formación y de terapia, la propuesta de la Gestalt como una actitud, que la Gestalt es la espiritualidad gestáltica o la Gestalt como un enfoque espiritual, el eneagrama, por supuesto, y el programa SAT, como una síntesis muy brillante, hoy también cuando no está él, creo yo, o lo que me llega a mí. Cristina conoce más porque sigue participando, es la obra de un genio. Esa engarce, esa síntesis de Gestalt, meditación, eneagrama, cuerpo, teatro, autoobservación, puesto de esa manera, me parece muy buena aportación, ¿no? Me sigue pareciendo. Y llegamos a ese de lo que sí y lo que no de la Gestalt, una Gestalt evaluada, que es el capítulo final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí de la Gestalt? Lo que sí. El enfoque experiencial. Es decir, esto que yo cuando lo explico utilizo una frase de un pintor francés, un pintor abstracto, Jean Soulages, que dice: es cuando hago que encuentro lo que busco. Es decir, lo que la Gestalt propone es convertir la vida, es decir, hacer el aprendizaje a través de la experiencia. Y la experiencia es algo que tiene 3 componentes al menos: mental, emocional y corporal. ¿Por qué eso es válido? Porque cuando yo solo pienso, estoy utilizando, digamos, el 33% de mi energía. Pero cuando estoy haciendo algo, cuando estoy experimentando algo, estoy utilizando mi inteligencia emocional y mi inteligencia corporal, cuanto menos. Así que el aprendizaje es mucho más rico. Y eso me parece que a mí que sigue siendo, desde mi punto de vista, el núcleo de la Gestalt, que se desarrolla en el experimento. Y empezamos con los matices. La confianza en la espontaneidad, que es el nombre que le daba Claudio a lo que Peirce llamaba autorregulación organísmica. Y lo que hago es una crítica de que muchas veces se ha entendido como un descontrol de los impulsos. Y la espontaneidad no es soltar el impulso y hacer lo que me sale de los bajos de mi ser o de los altos de mi ser. Y quiero leeros lo más bonito que yo he encontrado, hablando de citas, para definir qué es la espontaneidad. Es decir, cómo es ese estado en que una persona llega a poderse fiar de sí misma. Cuando, tras haber disipado algunas tinieblas, lo que experimentamos se vuelve cada vez más verdadero. Cuando, de forma progresiva, nos abandonamos plenamente y cierta confianza se establece entre nosotros, nuestra mente suelta las riendas. Confiamos en algo diferente que nos habita y nos guía. Podemos entonces acceder a otra comprensión, otra percepción y volvernos más verdaderamente nosotros mismos. Es decir, y ahí retomo a Nietzsche como uno de los precursores de la Gestalt, a quien se cita poco, y Nietzsche, en la entrega dionisíaca, él habla de, mal pronuncio en alemán, Rasch y Verboten. Rasch es la entrega al caos, pero Verboten es el observador que está observando cómo esa parte se entrega al caos. Y son las dos cosas juntas. Una sin la otra no tiene sentido. Solo con el observador no se produce esa entrega al caos, pero solo con la entrega al caos no hay lo que llamamos espontaneidad, hay otra cosa. Esto sería, ¿no?
ni tan siquiera experiencia entendida como gestáltica, porque es con conciencia, si no... Claro, claro, exactamente. La otra cosa que pongo matices es la famosa emocionalidad gestáltica. Y me río porque, claro, hay las polaridades que decía Cristina, ¿no? Claro que la Gestalt fue la gran abanderada de la gran revolución humanista de los años 50 del siglo pasado, de traer la emoción a la consulta. No existía en el conductismo, porque no era conducta, no era observable, no era medible, y no existía en el psicoanálisis como tal. Puede haber la emoción hecha palabra, pero no la emoción como la entendemos en Gestalt o como la entendía Rogers o como se entiende en bioenergética. Entonces, lo bueno de eso es que la Gestalt contribuyó y sigue contribuyendo a que en la consulta la emoción tenga lugar. Pero yo no creo que la Gestalt sea una terapia emocional, solo. Yo creo más bien en que la Gestalt es una terapia que integra muy bien o puede integrar muy bien lo emocional, lo corporal y lo mental. Entonces, esa ley de la Gestalt, de la primera etapa, de la del yo y la Gestalt más antigua, no pienses, siente. Claro, si trabajas con un enfoque, como es mi caso, que utiliza mapas, y uno de esos mapas es el eneagrama, y entiendes que hay personas mentales, personas emocionales y personas corporales, esta máxima irá muy bien a un mental, como a mí me fue, ¿no? Memo decía, usted piensa que siente, ¿verdad? Tenía toda la razón. Yo hasta que no me desmonté con él o me desmontó, yo no sabía muy bien lo que era sentir, ¿no? Sí, pero una persona emocional, yo no le diría, no pienses, siente. Más bien le diría, piensa lo que sientes, haz lo que sientes, ¿no? Y eso creo que no está bien definido. Lo que no, además de esto, la transparencia famosa, ¿no? La transparencia no es el sincericidio que antes nombraba, es decir, la transparencia del terapeuta, del gestaltista, de la gestaltista, no es decirle al otro todo, a cualquier otro y en todo momento, ni mucho menos. Claro que la gestaltista usa lo que le pasa, como antes dije, como su principal instrumento, pero sin dejar de mirar al otro, porque habrán personas a las que en ese momento no convendrá decirles, o depende del caso que tengas delante, tendrás que trabajar de otra manera. Es decir, yo digo que la transparencia es un arte, y desde luego no es un automatismo de comunicación de lo que me está pasando dentro, ¿no? Porque eso es ciego al otro. Y, por ejemplo, si estás trabajando con un psicótico, con una psicótica, cuidado. Porque si cuentas cosas tuyas, puede entrar en... Pero José María Álvarez, este gran psiquiatra que nos encontramos en el Congreso de Málaga, él decía, lo que cura es la transferencia. Es un lacaniano, hay que entender qué quiere decir él con eso. Es decir, lo que cura es lo que el paciente está poniendo en el terapeuta, le corresponda o no al terapeuta. Esa querencia, ese vínculo, eso es más importante, decía él, que las técnicas, que la... Y algo así pasa con la confrontación. ¿Qué es la transparencia? Yo creo que la transparencia, después de muchos años, es la capacidad de ser transparente a ti, de tú ser transparente a ti. Y luego verás qué haces con eso. Pero yo creo que eso es el entrenamiento esencial, que lo que te está pasando dentro de ti no sea ajeno a ti. Y luego la confrontación, que es el otro gran tema. Nosotros aprendimos eso de Guillermo Borja, Memo, y Memo era alguien muy violento, y aprendimos una confrontación bastante violenta, entendida como romper al otro, como... Yo creo que la confrontación es poner al otro, a veces y según quién, frente a algo. Confrontar significa poner enfrente. Es equivalente, ¿no?, a la puntuación psicoanalítica, al señalamiento.
Yo estoy viendo esto, no sé si tú lo ves. Dicho, y esto se puede hacer de maneras, yo he visto mi evolución, que se puede hacer de maneras mucho más suaves, menos violentas, sobre todo mucho más amorosas, ¿no? Y creo que eso no estaba presente en el Memo que nosotros conocimos, también porque él, yo supongo que estarás de acuerdo que el Memo de la cárcel fue el Memo santificado, pero que no era el Memo que nosotros conocimos, ¿no? Como tampoco él. Pero en todo caso la confrontación no es violencia, no es gritar, no es narcisismo, es otra cosa. Y, por ejemplo, me ha llegado indirectamente que por dos fuentes diferentes, una de una escuela que forma en trauma y otra de una terapeuta que trabaja en Cataluña, de que la Gestalt retraumatiza. Sí, la Gestalt que hemos conocido en los 20 primeros años puede llegar a retraumatizar, sobre todo si la ejerce un hombre, mucho menos si la ejerce una mujer. Yo no he visto esa Gestalt en la mayoría de las mujeres que he conocido, como no es que haya visto trabajar, pero no de esa manera. Y creo que es una lección que nos toca aprender de ser más suaves, con según quién, ¿no? Bueno, esto es... Es que estamos en momentos diferentes también. Claro. Memo también es de hace 30 y pico de años. Claro, ¿no? Claro. El manejo de la transferencia negativa y los terapeutas abusadores. Empiezo por el final. Yo fui un terapeuta abusador durante mis 10, 12 primeros años de carrera, de oficio, así que sé lo que es desde dentro, y eso ocurre cuando el terapeuta está enfermo. Yo estaba enfermo, suficientemente enfermo para que la diferencia entre Eva y la cámara es que Eva va vestida de blanco y la cámara es negra. Es decir, no distinguía entre personas y cosas. Para mí todo estaba enfermo, entre otras cosas, de narcisismo, ¿no? Entonces, yo no distinguía el tú. Yo hasta que no me rompí yo no tuve acceso al tú. Entonces, yo ya dejé de ser terapeuta abusador hace bastantes años, pero lo que me llega a mí de terapeutas abusadores, de nuevo, más hombres que mujeres en Gestalt, ¿por qué será? Son terapeutas que no han acabado su proceso de que han dejado a medias su proceso, están enfermos. No puede existir un terapeuta abusador que no esté enfermo. Esto es lo que quería decir, ¿no? Creo yo. Muy ciego. Muy ciego. Y luego la transferencia negativa. Otro de las, creo que los en general, excepto, y perdonadme, que yo sepa, Cristina y yo, y otra gente seguramente, pero doy fe de Cristina y de mí, a quien conozco bien, los terapeutas gestálticos no manejan bien la transferencia negativa. Cuando a un terapeuta gestáltico le dices lo que no de ti, yo creo que hay tres fases, no solamente en la relación terapéutica, sino en la relación humana. La primera fase es lo que sí de ti, que es el enamoramiento. La segunda fase es lo que no de ti. Y la tercera fase, en la relación humana, es cuando puede nacer el amor si nace. Es decir, el amor diferente del deseo y como te amo si puedo ver lo que sí de ti y lo que no de ti. Si lo llevamos a terapia, la transferencia idealizante positiva la manejan bien la mayoría de terapeutas, excepto que se creen que va con ellos y es mentira, no va. Creo que el trabajo a hacer ahí es, en parte no va conmigo al menos, es decir, existe lo vincular, pero existe lo transferencial, ¿no? Pero bueno, pero lo que no manejan bien creo son la transferencia negativa y eso de cuando tú les dices algo te lo devuelven como mírate lo tuyo, trabájatelo, no es manera de trabajar la transferencia negativa. Yo creo que yo no he conocido nunca ninguna proyección que sea completamente falsa. Si alguien te dice algo a ti, que no, algo tuyo hay ahí. En menos la inmensa mayoría de las veces. Entonces se trata, creo, o la manera de trabajar que yo propongo es, primero escúchalo, primero recíbelo.
y en todo caso actúa en consecuencias, pide disculpas, pide perdón, intenta reparar si es el caso, y solo en un segundo movimiento apártate y pregúntale a quién le dices eso que está sentado aquí, que no soy yo. Es decir, primero lo vincular, después lo transferencial, aunque esto, como toda norma, claro, falsa, es decir, depende del caso, de muchos otros factores, pero esto quiero dejar constancia de que es importante, me parece. Añado un pequeño matiz en eso, que si nosotras hacemos el trabajo de reconocer cómo hemos contribuido, también estamos dando modelo de cómo se puede ir para adentro. A ver. Es un modelaje. Sí. Si yo te escucho en lo que a ti te ha dolido, no te gusta, o te molesta, o te irrita, y yo me tomo el tiempo delante tuyo, claro, para verme, le estoy facilitando también, claro, la posibilidad de hacer eso. Claro. Para sí misma, para sí mismo, pero también normalmente le estás dando una segunda oportunidad en lo transferencial. Claro. Porque su papá, su mamá, claro, normalmente no habrán hecho eso. Difícil encontrar padres que puedan hacer eso, con lo cual es como, yo estoy satisfecho. Lo has contado todo. Casi. Todo no. Casi. En resumen. Casi todo. En resumen, como que eres buen resumidor. Espera. Gracias. Y os recomiendo, igual la quieres leer o igual no, sí, cuando llegas. Sí. Es una poesía que Albert hizo hace muchos años, que pone de manifiesto lo íntimo y precioso de la relación terapéutica, para mi gusto. Y que ya apareció publicado en algún otro libro, pero lo he querido volver a traer aquí por lo que dice Cristina. Cuando llegas y te veo, pruebo de buscarme en ti o de buscarte en mí. Me esfuerzo en escuchar lo que dices y lo que callas, y también lo que yo diría desde ese lugar que puede resonar en ambos. Comparo. A veces consigo verte como ese niño que fue y que disimula su dolor en palabras y poses de adulto. Otras veces es puro vacío y pruebo a que me pueda doler el tuyo y el mío. A veces lo consigo y otras, las más, no. A veces, después de mucho trabajo, conseguimos que te puedas retorcer de dolor, de rabia, de gozo o de tristeza. Otras nos engañas a ambos, mirándome para ver lo que siempre quisiste ver en ti. Si me distraigo y cedo, te dejo creer que encontraste lo que solo se busca. Y ahí nos engañamos ambos, aunque sé que solo dejándote soñar y estando ahí contigo, puedes llegar a despertarte, como me pasa a mí, como yo. Cuando sonríes descansándote, gozando de reírte de ti, de tu propia estupidez o de la mía, pareces una flor que estalla. Aunque pocas veces consigo compartir mi estupidez frente a ti sin disimulos, como te pasa a ti, como tú. Si alguna vez la gracia nos visita, me alimento de tu paz. Si me callo y respiro contigo, o si consigo estar a tu altura de algún modo, me doy la ocasión de devolverte el regalo de tu entrega. Mientras tanto, antes y después de eso, somos funcionarios sellando certificados o firmando instancias. Cuando llegas vienes queriendo ser, o queriendo ser aquello, o queriendo ser otro. Ojalá tuviésemos la fortuna de que te pudieras ir solo queriendo, con la ambigua certeza de que no hay nada ni nadie que encontrar, que la propia búsqueda es el encuentro, que el pájaro azul tan hondamente buscado en lontananza estaba finalmente en el patio trasero de tu propia casa, pero hay que salir afuera para encontrarlo dentro y no siempre sucede.
Gracias. Vamos con ¿Tenéis alguna pregunta o algún comentario, alguna aportación? Pues yo me lanzo. Bueno, primero agradecerte esta síntesis que haces siempre y que a mí me aporta mucho. Y después, un poco quizá indagar conjuntamente en algo que ya ha salido, que es cómo tiene que ser una Gestalt que se adapta a nuestro tiempo, ¿no? Porque hablamos de esos referentes de otros tiempos, de Memo, etc., ¿no? Y me da la impresión que si antes la necesidad del tiempo era mucho más romper estructuras que ya estaban ahí y que impedían, hoy creo, o al menos mi intuición, mi experiencia también, nos vienen muchas personas sin estructuras, que no han hecho un paso a estructurarse. Y entonces me planteo cómo desde la Gestalt, ¿no? Porque por una parte está la confianza en que el otro, con un vínculo sano, con una interacción clara, transparente con el terapeuta, va a encontrar su manera, pero por otro lado en ocasiones me encuentro que me tengo que salir de la Gestalt y hacer el papel de papá para crear un poco de estructura, ¿no? Para reemparentar. Y ahí a veces siento un poco el conflicto ese, ¿no? Desde la Gestalt no aconsejemos, pero es que le falta papá a este paciente. Y en un momento determinado tengo que jugar ese significante, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? Bueno, yo sí, estoy de acuerdo. Me parece muy brillante tu retrato, poner el dedo en eso, ¿no? No romper estructura, sino ahora falta de estructura. Yo lo empecé a hacer con esto que nombraba Cristina y que cuento en el libro y detallo de lo que llamo Gestalt integrativa, por llamarla de alguna manera, porque ya sé que hay muchas Gestalts integrativas, como decía Cristina, es la mía. Y yo sí utilizo mapas, yo sí doy consejos, yo sí a veces, recuerdo en el congreso de Málaga que hemos citado, hicieron una entrevista a varias gente que se llamaban congrevistas, ¿no? Que lo cito en el libro también. Y decía, la diferencia que yo encuentro entre yo ahora y yo hace 40 años, es que yo hace 40 años, digamos, defendía la bandera de la Gestalt. Y fue necesario, y vino muy bien, llevar la Gestalt a la universidad, entonces Gestalt, hoy en día, yo intento trabajar para la persona que tengo delante. Entonces, a veces soy gestaltista, a veces soy psicoanalista, a veces soy orientador, a veces soy chamán, a veces soy corporalista. Es decir, me parece menos importante el modo de trabajo que el vínculo y sobre todo la persona que hay delante. De hecho, por ejemplo, que aún no ha salido, porque me da un poco de repelús, pero uno de los reels que voy a sacar dentro de poco, una de estas cosas de publicarlo en redes, es proponer sesiones de orientación. Es decir, tú vienes, me preguntas y yo te contesto. Y explico cosas que en Gestalt no se hace así. Pero yo creo que en determinado... Y claro, y más para personas... Yo creo, en el libro del padre lo explicaba, terminaba el libro con 18 testimonios, nada menos, es un libro demasiado gordo, de personas que habían hecho un proceso de reparentalización conmigo y explicaban su historia, sus maneras, no sé qué, cuántos, ¿no? Yo creo que sí, el terapeuta no se trata de ocupar el lugar del padre, pero sí hay una función parental, y más en personas como las que tú describes, personas que necesitan orientación, porque además de esa, yo veo mucha gente perdida, muy desorientada, ¿no? Hay una cita de alguien que no recuerdo que dice, nuestra generación nos hacíamos preguntas, hoy la gente no se hace preguntas, ¿no? Busca respuestas pero no se hace preguntas. Entonces, a mí algo que me gusta mucho, por ejemplo, a rescatar y que creo que es profundamente gestáltico, aunque no lo he visto explícitamente asociado, es el método socrático. La ironía, la pregunta y la mayéutica, sacar de dentro. Pero eso que Sócrates llamaba ironía es cuestionar o sea, invitarle al otro a que cuestione lo que está diciendo. Y eso es otra de las cosas que también digo, de que algo a rescatar de la filosofía es esa querencia por la duda. En Gestalt no se ha visto demasiado bien las dudas, como se han visto en el lado defensivo, que lo tiene, pero también hay otro lado, y es, no solamente se trata de sentir mejor y hacer mejor
y estar mejor vinculados con mi propio cuerpo. Se trata de pensar mejor. Ah, no, no está. Bueno, creo que es una cita, digo de memoria, creo que es de Aristóteles. Una mente bien educada es capaz de entender lo que el otro te dice aunque no estés de acuerdo. Eso también es terapia. Educar la mente para no convertir las ideas en batallas, sino en otra cosa, ¿no? Bueno, esto es lo que se me ocurre. Y la cuestión de trabajar muy claramente con los límites, que es la función paterna que estabas diciendo. No es tanto hacer de padre, pero sí ejercer función paterna, claro, para que la persona pueda empezar a estar dentro, de alguna manera. Y entender que el límite es protector. Sí, yo creo que vivimos en una sociedad que consume más que consuma, ¿eh? También, es decir, muy adicta a la satisfacción inmediata del deseo y otras cosas parecidas, ¿no? Entonces, que se entiende que, bueno, lo cito el anuncio, ¿no? La famosa canción que a mí me gusta tanto, si me das a elegir, de los Chunguitos, ¿no? Había un anuncio de un banco que decía, si me das a elegir, me quedo con todo. Como si eso fuera posible. Y no es más que es la posición omnipotente del huevo que dice Javier Arenas de la adultez no se trata de eso. Y eso de los límites que decía Cristina, ¿no? Lo que los psicoanalistas llaman la castración, como elemento de salud, la aceptación del límite. El reconocimiento y la aceptación. Yo quería plantear una cuestión que a ver por dónde me sale. Pero es algo que en principio tengo madurado, pero ahora estoy un poco nervioso y no sé por dónde voy a salir, ¿no? Que es el tema de las escuelas. Ajá. Yo llevo varios mails cruzados con la ETG respecto a todo este tema, ¿no? Yo cuando... Es decir, o sea, a mí lo que se me dijo cuando yo me formé es: tú haz la formación, la FEAP te va a reconocer y vas a poder obtener la titulación de psicoterapeuta, ¿no? En aquel momento realmente era así, fue así, ¿no? Porque la FEAP en aquel momento, cuando hice la formación, reconocía a tanto a psicólogos como a médicos, siempre que como mínimo hubieras cursado 5 asignaturas de psicología, ¿vale? Pero durante el transcurso de la formación eso cambió. Bueno, tampoco quiero enrollar mucho, ¿no? ¿Y la pregunta o el comentario cuál sería? No, el comentario es el siguiente. Yo cada vez estoy viendo, o me da la sensación, ¿no? O sea, ahora estoy viendo como la Gestalt está entrando en la universidad, si no me equivoco, porque por mucho que yo haya indagado también se me escapan muchas cosas, pero es la primera vez que ha entrado en la Universidad de Girona, ¿no? No, antes ha entrado en otras. En Madrid entró en una de Madrid y en Murcia, que yo sepa también. Lo de Girona es más reciente, pero lo de Madrid y Murcia lleva unos años ya. Entonces veo como que una cosa que me llamó mucho la atención de ese máster, ¿no? de esa formación, era que estaba adresada, ¿no? Dirigida a psicólogos y psiquiatras, ¿no? Y a personas que ya han cursado la formación de terapeuta Gestalt, que yo pensé, coño, o sea, yo ahora voy a hacer, o sea, ¿qué sentido tiene para mí volver a hacer esa formación para obtener un título universitario, ¿no? O sea, donde quiero llegar es, ¿dónde veis vosotros o sea, yo tengo un miedo, que es, ¿no? que yo no soy psicólogo, yo he hecho la formación de terapeuta Gestalt y muchísimas otras formaciones, lo hace muchísima gente que está por aquí, y uno de mis temores es qué es lo que va a ocurrir si yo voy a poder seguir ejerciendo mi profesión o no en un futuro, ¿no? Porque realmente cuando tú terminas la formación, el certificado de mi escuela, lo primero que dice es que esto no te certifica para ejercer. La ETG, cuando te da el diploma, te dice lo mismo. Te dice que, según lo que diga la ley, tú te vas a la ley y la ley te dice que no. Y entonces yo me siento como en un... O sea, luego la UOC, que como tengo una media, hijo no me escuches, de mierda, pues no hay manera de que pueda acceder, no puedo hacer psicología, tampoco sé si es algo que quiero, honestamente. Bueno,
¿Cómo veis vosotros este tema, ¿no? Bueno. ¿Tú, yo, los dos? Estudia. Yo creo que es por lo que yo creo que la asociación se está replanteando esto. De hecho, hay toda una... Yo asistí, como decía, después de muchos años que no, a las últimas jornadas en Badajoz, y la asociación buscó una empresa externa para poder coordinar el movimiento interno de la asociación de cómo evolucionar, cómo tratar casos como el tuyo, para entendernos, cómo nos vamos a llamar a partir de ahora, cómo se debería titular las formaciones que hagamos a partir de ahora, a partir del aviso, digamos, que fue en las jornadas anteriores en Bilbao, de la comisión legal, o sea, los abogados de la asociación, que dijeran, lo de terapia, mejor moverlo. Pero eso mismo, cuando yo empecé ya estaba, cuando empezamos ya estaba, es decir, se decía que la psicoterapia era legal y que un día habría una ley de psicoterapia en España que solo reconocería a los psicólogos clínicos y a los psiquiatras. Pero esa ley no estuvo nunca. Entonces, lo que te puedo contestar, yo no he estado en esos fregados, digamos, pero lo que te puedo decir es que la asociación está en ello, está replanteándose cómo proteger a la gente ya formada, por decirlo así, o cómo hacer, y qué nomenclatura tener, y cómo se va a llamar, esto es lo que te puedo decir, no sé más. Pero es un asunto que implica, hay muchas personas implicadas en eso, ¿no? Claro. Cada vez salen más escuelas, más Pues esa es una de las razones, pero esto solo fue una propuesta de un miembro de la ETG, que soy yo, el cual no sé cómo quedará, porque esto tiene que decidir la asamblea, ¿no? Por eso yo, entre otras cosas, propongo lo de gestaltista, como los psicoanalistas, ¿no? Fulanito de tal, psicoanalista. Médico, psicoanalista, lo que sea psicoanalista. O solo psicoanalista. Y el Estado no ha cuestionado hasta ahora nunca qué es ser psicoanalista y qué no. Porque ellos siempre han dicho, no, es que usted, Estado, no tiene nada que ver con esto. Nosotros tenemos nuestras propias normas para, en la escuela lacaniana se llama dar el pase, es decir, que alguien se convierta en psicoanalista después de haber hecho un análisis, Entonces yo propongo gestaltista, que elude el término terapia, pero eso es una manera de verlo, habrá que ver. En todo caso, no puede ser terapeuta. Digamos que antes pensábamos que sí, abogábamos por eso, pensábamos que la FEAP podría sostener los psicoterapeutas si hicieran tantos años de supervisión, de terapia y esos 5... Y no es así. Una vía es esa, la de solo gestaltistas, y entonces entraríamos en otra dimensión. Sin embargo, no es comparable con los psicoanalistas, porque los psicoanalistas fueron los que trabajaron en organismos públicos desde hace 40 años y tienen un reconocimiento basado en la práctica, ¿no? No es lo mismo que los gestaltistas. Y si tú quieres ser terapeuta, haz psicología. A mí a veces me preguntan, después de la formación en Gestalt, ¿qué sugieres tú como formación complementaria? Y yo digo, o la vía del psicoanálisis, psicopatología, o la vía sistémica, si te interesa trabajar con grupos, pero psicopatología y psicofarmacología, aunque tú no trabajes con eso. Entonces, la formación en Gestalt es claramente deficitaria en eso, no está pensada para eso. Aunque exista psicopatología en la formación, pero no es suficiente. Yo creo que a ver, volviendo al límite, es decir, la formación en Gestalt son 600, 700... 600. Son 600 horas solo. Es decir, que dentro de lo que hoy en día es la formación, no creo que se pueda poner mucha más psicopatología. Yo creo que habría que concienciar a los alumnos de que no saben psicopatología, que tienen una mínima noción para manejarse más o menos, pero que lo que les decimos, y creo que ahí estamos, o que yo les digo al menos, es que si tú quieres dedicarte a la clínica, fórmate, es decir, sigue formándote. Con lo que tienes no es suficiente. Podrás acompañar a personas que se quieran conocer y tratar en zonas más riesgosas, tratar algunas neurosis leves, pero claro que son neurosis leves, como establecemos la levedad, pero mucho más claro, sigue. Esto es el parvulario, yo lo digo así, esto es P3.
Luego viene la educación básica, luego la secundaria y luego la universidad. O sea, sigue, porque solo con esto vas a quedarte corto o corta. No es el título no te sirve para nada a nivel ministerial, pero es que éticamente no te prepara para ser terapeuta. Es así. Y eso no lo decimos suficientemente claro. Depende de la claridad del formador. Cuanto más claro, clara sea el formador diciéndole estos son tus límites, mejor. Pero para eso el formador o formadora también tiene que tener un cierto grado de salud. Porque si no, esa información... No sé si, para mí me llamó la atención, Cristina, que no sé si lo querés desarrollar o no, que ya lo están desarrollando, de que en realidad la formación no sirve para dar terapia, para ser terapeuta. Pero entonces, ¿por qué se sigue generando la confusión tan básica que se sigue llamando formación en terapia Gestalt? Ya. Porque entonces tendríamos que ponerle, vení que no vamos a pasar bomba, yo qué sé. Claro, sí. Es un poco indignante de la cosa de formación en terapia Gestalt, va a hacer aquello, cuando terminas, no, es que esto no te sirve para nada. Guay. No, eso se tiene que decir de entrada, que no sirve para ser terapeuta. Se sigue llamando formación en terapia Gestalt. Porque un poco, ya termino, la idea pareciera que entonces la Gestalt, si no es una terapia, ¿qué es? Un método de autoconocimiento. No es un método de aprender a relacionarse. También. Correcto, pero si eso es así, es un argumento bastante endeble para ponerte en el lugar de dar una sesión y cobrar un dinero por ello. No. Si tú tienes claro que lo que estás haciendo es acompañar a esa persona o a conocerse mejor o a mejorar sus relaciones, como aportaba Cristina. Si tienes claro que no puedes hacer de terapeuta, aunque está la paradoja de que se llame terapia Gestalt y que además, en general, todas las profesoras y profesores somos clínicas y clínicos, eso es muy paradójico, es muy difícil yo creo que yo aún no lo he resuelto eso, ¿no? Esas dos vías de lo que es ahora existen. Está el reconocimiento como una escuela como gestaltista o de orientación clínica, creo que se llama, ¿no? Pero de todos modos no es suficiente, ni para acompañar neurosis leves, depende de la formación de cada quien. Si alguien es educador social, estos están preparadísimas, o sea, conocen lo que es las personas que están con riesgo de exclusión, que es donde hay mayor patología, se han relacionado con ellas y con ellos. Estas personas no necesitan mucho más. Con la Gestalt sí que pueden ser terapeutas, éticamente, no ministerialmente, ¿vale? Yo lo que diría, yo no estoy vinculado con, como lo está Cristina, con la asociación y tal, pero yo creo que ahora es una cuestión de tiempo. Es decir, yo creo, en mi opinión, ya debería llamarse de otra manera lo que se venía llamando formación en terapia Gestalt. Pero eso no depende de una opinión, sino de la asamblea, de la asociación, que está en ese proceso. Ojalá que el próximo jornadas, se decida algo de nomenclatura. Ojalá, porque si no a mí me sigue pareciendo confuso. Y mentira, no solamente confuso, mentiroso. Es decir, tú, si no le puedes decir a alguien, ven a formarte en terapia Gestalt, y luego decirle, no te formo como terapeuta. Hay una contradicción ahí, ¿no? Que se resolvería llamándole de otra manera, formación en métodos y técnicas gestálticas, por ejemplo, como se ha propuesto. Bueno, nos hemos ido a... Muchas gracias por venir, me ha gustado mucho, muchas gracias.